Mi hermano tomó prestado mi dinero, y olvidó quién llevaba las cuentas. Silencio, reloj de pared, tic, tac. Hay algo, profundamente incómodo, en darte cuenta de que la persona en la que más confías, también sabe exactamente cómo manipularte. Porque no es un extraño, no es alguien de afuera. Es alguien que conoce tus miedos, tus debilidades, y tus silencios. Mi hermano siempre decía que solo necesitaba un pequeño empujón, que era temporal, que la familia se ayuda. Y durante años, yo asentía. Hasta que una noche, revisando una hoja de cálculo que llevaba casi por costumbre, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No era ayuda. Era un patrón. Y lo peor, es que él pensaba, que yo nunca lo notaría. Pero yo llevaba años, registrándolo todo. Siempre he sido, el organizado de la familia, el que guarda recibos, el que anota gastos, el que recuerda fechas. No porque sea obsesivo, sino porque me da tranquilidad. Mi hermano, en cambio, siempre ha sido el carismático, el que llega, sonríe, y todo el mundo lo perdona. La primera vez que me pidió dinero fue hace años. Oye, solo necesito cubrir una tarjeta, te pago en cuanto caiga un proyecto. Sonaba razonable. Transferí, sin pensarlo. Luego vino otra. Se me descompuso el coche. Luego. Tu sobrina necesita unas cosas para la escuela. Y así, poco a poco, se volvió normal. Nunca grandes cantidades, siempre urgencias emocionales, siempre con ese tono de confianza implícita. Y yo, nunca decía que no. Hasta que un domingo por la tarde, decidí ordenar mis finanzas. Abrí mi archivo, una simple hoja de cálculo, columnas limpias, fechas, conceptos, montos. Y empecé a sumar. Al principio, curiosidad, después, incomodidad, luego, incredulidad. El total era, mucho más alto de lo que imaginaba, mucho. Pero lo que realmente me inquietó, fue otra cosa, las fechas. Había meses en los que decía estar muy mal, pero sus redes mostraban viajes, cenas, compras. Sentí ese nudo en el estómago, ese que mezcla culpa, con sospecha. Pensé, seguro estoy exagerando. Pero entonces revisé mensajes antiguos, audios, transferencias. Excusas repetidas, con ligeras variaciones, como un guión. Y por primera vez, me pregunté algo que me dolió admitir. Me estaba manipulando. No lo confronté, no todavía, solo seguí observando. Y entonces, llegó otro mensaje. Hermano, sé que siempre puedo contar contigo, es urgente. Leí esa frase, y algo dentro de mí, cambió. Decidí hacer algo que nunca había hecho, sumé todo, cada transferencia, cada préstamo, cada promesa. El número final, me dejó en silencio. No era solo dinero, era tiempo, confianza, años de asumir, que estaba ayudando. Y entonces noté algo más, nunca, ni una sola vez, había ofrecido devolver, sin que yo lo mencionara, nunca. Sentí tristeza, más que enojo, como si algo se rompiera, en cámara lenta. 2 días después, mi mamá organizó una comida, risas, platos, conversaciones. Pero yo llevaba algo en la mochila, mi laptop. No quería hacer una escena, solo claridad. En algún momento, mi hermano dijo que estaba pasando un momento difícil. Respiré. ¿Podemos hablar de algo? La mesa quedó en silencio. Abrí la laptop, giré la pantalla, mostré la hoja, fechas, montos, notas. Solo quiero entender, porque esto lleva años. Su sonrisa se congeló. No sabía que lo llevabas tan detallado. Mi papá frunció el ceño, mi mamá, confundida. Empecé a leer, las excusas, las promesas, el total. El ambiente se volvió pesado. Intentó bromear. Bueno,
ya sabes cómo es la familia. Pero nadie rió. Entonces pregunté. ¿Pensabas devolverlo? Silencio, un silencio, que dijo todo. Mi mamá preguntó si todo eso era cierto. Él suspiró. Nunca pensé que fuera para tanto. Y ahí, sentí alivio y dolor, porque ya no era sospecha, era real. La conversación duró horas, momentos tensos, incómodos, incluso lágrimas. Mi hermano admitió que asumía que yo siempre estaría ahí, que nunca preguntaría, que era lo normal. Esa palabra, lo normal, me golpeó. Como si mi silencio fuera consentimiento. Salí agotado, pero ligero, como si hubiera dejado una carga invisible. Han pasado meses, las cosas cambiaron profundamente. Hablamos menos, pero con más honestidad. Nunca devolvió todo, pero empezó a pagar, poco a poco. Y lo más importante, nunca volvió a pedir. Aprendí algo que tardé años en entender. Decir que no, no rompe a la familia, la redefine. Porque ayudar, no significa desaparecer, ni sacrificarse en silencio. A veces, el acto más amoroso, es poner un límite. Curiosamente, nuestra relación ahora se siente más real, menos basada en expectativas invisibles, más en respeto. Quiero preguntarte algo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ayudar y dónde empieza el deber de protegerte, a ti mismo? Porque muchas veces, el abuso de confianza no llega con malas intenciones, llega envuelto en cariño, costumbre y silencio. Si estuvieras en mi lugar, lo habrías confrontado. ¿O habrías seguido ayudando? Te leo en los comentarios. Se burlaron cuando dije no. Meses después entendieron por qué. Hay momentos en los que decir no se siente como caminar contra la corriente. No porque no entiendas lo que los demás quieren, sino porque sabes, muy dentro, que algo no está bien. Recuerdo perfectamente sus caras. Sonrisas incómodas, miradas que decían. Qué exagerado, y ese silencio pesado que aparece cuando alguien rompe el guión social. Relájate, todos lo estamos haciendo. Esa frase la escuché más de una vez. Y cada vez que la oía, sentía esa presión invisible, esa necesidad casi física de encajar, de no ser el complicado. Pero algo en mi estómago no me dejaba avanzar. Así que dije, no. Y se rieron. Lo que nadie sabía, es que meses después, iban a entender exactamente por qué. Todo empezó en una cena aparentemente normal. Un viernes por la noche, ruido de cubiertos, vasos chocando, conversaciones cruzadas. El plan que proponían sonaba, en teoría, como una oportunidad. Un proyecto. Entre amigos. Una inversión pequeña, según ellos. Es dinero fácil. O confía, tenemos contactos. Si no entras ahora, te vas a arrepentir. Mientras hablaban, yo escuchaba, pero también observaba. Había algo en el tono, demasiado entusiasmo, demasiada urgencia. Y algo más. Nadie hacía preguntas incómodas. Nadie hablaba de riesgos. Sentí ese cosquilleo familiar, esa alerta interna que no siempre sé explicar, pero que rara vez se equivoca. No creo que sea para mí. Silencio. Uno soltó una risa corta. ¿En serio? ¿Por qué tan paranoico? Otro agregó. Siempre ves problemas donde no los hay. Sentí calor en la cara, esa mezcla de vergüenza y duda. Por un segundo, quise retractarme. Quise decir. Ok, entro. Pero algo me detuvo.
prefiero no hacerlo. La conversación siguió, pero ya no era igual. Había un matiz, como si hubiera traicionado un pacto no dicho. Durante las semanas siguientes, el tema surgía constantemente. Mensajes en el chat. Ya estamos avanzando. Esto va a explotar. Todavía puedes entrar. Cada notificación era una pequeña batalla interna. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si realmente es una oportunidad? Pero cada vez que pensaba en participar, sentía esa incomodidad en el pecho. Así que me mantuve firme. Y las bromas continuaron. Y el conservador. Y el aguafiestas. Cuando estemos celebrando, no te quejes. Me reía, pero por dentro dolía más de lo que admitía. Porque nadie quiere ser el raro. Nadie quiere quedarse fuera. Hasta que, todo cambió. Recibí el mensaje un domingo por la mañana. Era corto. Oye, podemos hablar. Sentí un nudo inmediato en el estómago. Cuando llamé, la voz al otro lado no sonaba como siempre. Había tensión, cansancio, algo quebrado. Las cosas no van bien. Resulta que el proyecto no era tan sólido como parecía. Pagos retrasados, promesas que cambiaban, personas desapareciendo de conversaciones. Seguro se arregla, me dijo, pero no sonaba convencido. En el chat grupal, el tono empezó a transformarse. Menos emojis, más preguntas, más silencios. Yo observaba, con una mezcla incómoda de alivio y tristeza. No quería tener razón, de esta manera. Un par de días después, otro mensaje. Ojalá hubiera investigado más. Sentí algo pesado en el pecho. Porque más allá de la validación, ver a gente que te importa estresada, no se siente como una victoria. Y entonces, llegó la llamada que nunca pensé recibir. ¿Cómo supiste que algo no cuadraba? Me quedé en silencio unos segundos. La verdad era simple, pero difícil de explicar. Y no lo supe, solo no me sentía cómodo. Hubo una pausa larga. Y debí escucharte. Las semanas siguientes fueron tensas. Algunos empezaron a admitir pérdidas. Otros aún negaban. Es temporal. Solo es un bache. Pero el optimismo ya no sonaba seguro, sonaba defensivo. Y algo curioso empezó a pasar. Las mismas personas que antes se burlaban, ahora me hacían preguntas. ¿Qué harías tú? ¿Crees que debería salir? ¿Cómo manejas esa sensación de duda? No había sarcasmo. Solo preocupación. Y entendí algo importante. No buscaban respuestas financieras. Buscaban tranquilidad. Una noche, me quedé pensando. Recordé la cena, las risas, la presión. Y me pregunté. ¿Cuántas veces decimos sí, solo para evitar incomodidad? ¿Cuántas decisiones no son realmente nuestras, sino el resultado del miedo a quedar mal? Sentí gratitud por haber escuchado esa voz interna. Pero también empatía, porque sé lo fácil que es ignorarla. Con el tiempo, la situación se estabilizó. Algunos lograron recuperar parte de lo perdido. Otros aprendieron lecciones, más costosas. Las dinámicas cambiaron. Las conversaciones se volvieron más honestas. Una tarde, uno de ellos me dijo algo que no olvidaré. Antes pensaba que eras exagerado, ahora creo que simplemente, te escuchas más. Sonreí. Porque no se trataba de tener razón. Se trataba de algo más profundo. Respetar esa incomodidad interna, incluso cuando nadie más la entiende. Hoy, cuando surge un tema difícil, ya no hay bromas. Hay preguntas. Hay espacio.
y algo que antes no existía. Respeto. A veces, la decisión más difícil no es decir que sí. Es sostener un no, cuando todos esperan lo contrario. Porque decir no puede costarte aprobación. Puede hacerte sentir solo. Puede incomodar. Pero también puede protegerte de caminos que no son para ti. Así que te pregunto, ¿alguna vez dijiste no, y luego entendiste por qué fue lo correcto? ¿O alguna vez ignoraste esa voz, y lo lamentaste? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia.